Bien, otro de los temas que a juicio nuestro es importante en la construcción de esas reglas de la carga de la prueba es lo relativo a la estructura de la norma jurídica. Recordemos que en el video anterior estuvimos conversando respecto de la distribución de esas reglas de la carga de la prueba de conformidad a la naturaleza del hecho que se invoca, y estuvimos haciendo referencia a que la norma jurídica como regla general consta de dos partes: de un supuesto de hecho y de una sanción o de una consecuencia jurídica. En ese contexto, la determinación de la estructura de la norma jurídica tiene una gran importancia para el demandante a efecto de que pueda presentar correcta y adecuadamente su pretensión, para el demandado, lógicamente, para que pueda entonces estructurar de mejor forma y de manera más eficaz sus defensas, sus excepciones, y para el juez, lógicamente, reporta una importancia indudable para efecto de hacer esa valoración de las pruebas y asignarle consecuencias a la parte que omite o que incumple su deber procesar de probar determinados hechos. Entonces, desde esta perspectiva, tenemos entonces que tener presente cuál es la estructura de esa norma jurídica, puede reportar una gran utilidad. En ese sentido, podríamos señalar como una noción inicial que la norma jurídica cuenta con dos partes, como ya hemos conversado: un supuesto de hecho y una consecuencia jurídica. Por consiguiente, mandato más sanción es igual a norma jurídica, ¿verdad? Entonces, la norma jurídica es una regulación abstracta de conducta que corresponde con el siguiente esquema: supuesto de hecho más consecuencia jurídica. Y es una regulación en función de que la norma jurídica busca ordenar conductas, ¿verdad? Ciertamente va a establecer un orden de cómo se debe llevar a cabo determinada actividad o cómo se debe conducir el ser humano. En ese sentido, la norma jurídica es una regulación, va a reglamentar un modo de actuar o va a reglamentar una actividad o va a establecer un orden, una secuencia de cómo deben desarrollarse en conclusión ciertas actividades del ser humano, ¿verdad? Y es una regulación abstracta en función de que la norma establece mandatos dirigidos a todos los que sucesivamente y a lo largo del tiempo se encuentren en el supuesto de hecho. La norma jurídica no está hecha o no fue confeccionada específicamente para Juan o Pedro. La norma jurídica ha sido confeccionada de manera abstracta, no está dirigida a una persona en específico, sino a todos los que en un momento determinado, ¿verdad?, puedan encontrarse dentro del ámbito de regulación de esa norma jurídica. De allí que se considera entonces que es una regulación abstracta y no personal, es decir, una regulación impersonal, ¿verdad? Un ejemplo de una norma jurídica sería el artículo 1644, ¿verdad? Y esto lo hemos escogido porque establece de manera, digamos, nítida los dos elementos que componen la estructura de la norma jurídica: el supuesto de hecho y la sanción o la consecuencia jurídica, ¿verdad? El que por acción u omisión cause daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a indemnizar, ¿verdad? El supuesto de hecho de esta norma jurídica sería entonces el que cause daño a otro, ¿verdad? Esta sería la regulación abstracta que contiene esta norma, el supuesto de hecho, la conducta que en este caso quiere regular esta norma jurídica, y la consecuencia de esa conducta, de esa provocación de un daño, sería la obligación de indemnizar. Aquí, de manera clara, se pueden observar dentro de la estructura de esta norma los dos elementos, de manera tal que si el demandante comparece ante el juez y dice que Pedro le ha causado un daño, ¿verdad?, por ser hecho un hecho constitutivo de esa norma que está invocando como favorable, le corresponde entonces probar que Pedro le ha causado un daño, es decir, le corresponde la carga de probar el hecho constitutivo, ¿verdad? Lógicamente, una vez probado
la configuración de este hecho constitutivo, el juez estaría obligado a establecer o a implementar la consecuencia que establece la norma, que en este caso específico del artículo 1644 sería que el demandado tendría la obligación de indemnizar al demandante producto del daño que le ha causado, ¿verdad? Bien, podemos citar varios ejemplos que para efectos de determinar la estructura básica de la norma jurídica. El artículo 341 del Código de la Familia establece que la mala conducta notoria, el abuso de la patria potestad o relación parental, el uso o tráfico de drogas y estupefacientes o sustancias psicotrópicas, el incumplimiento de la obligación de alimentar o el abandono del hijo o hija serán motivos, según las circunstancias, ¿verdad?, para que se modifiquen, suspendan o se pierdan los derechos de patria potestad. Quiere decir que el hecho constitutivo de este artículo sería la mala conducta, ¿verdad? Es decir, lo que establece el primer párrafo de esta norma, la mala conducta notoria, el abuso de la patria potestad, etcétera, etcétera, etcétera. Y si alguno de los padres incurre en el supuesto de hecho que establece esta norma, la consecuencia sería que entonces se modificaría, se suspendería o perderían los derechos de patria potestad. El artículo 342 del Código de la Familia también permite identificar estos dos elementos. Los padres perderán la patria potestad o autoridad parental de oficio o a solicitud de parte cuando confieren a sus hijos o hijas o instituciones de protección de menores, abandonando los deberes inherentes a su condición de tales y desentendiéndose injustificadamente de estos en el aspecto afectivo y familiar. Esta norma, si bien contempla los dos elementos, es importante resaltar que no existe tampoco un orden en la exposición de estos dos elementos. En esta norma podemos observar que la consecuencia jurídica se establece como la primera oración del artículo, ¿verdad? Entonces, sí, comúnmente vamos a observar la consecuencia jurídica expuesta al final o de manera subsiguiente a la exposición del supuesto de hecho. Pero bien podría también la norma jurídica contemplar esa sanción en otro orden que no sea necesariamente el tradicional. En este caso, la consecuencia sería la pérdida de la patria potestad, ¿verdad? Si los padres confieren a sus hijos o hijas a instituciones de protección de menores, abandonándolos los deberes inherentes a su condición de tales, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí lo importante es determinar y establecer que la consecuencia jurídica sería precisamente la pérdida de la patria potestad o la autoridad parental de los padres. En el caso del artículo 213 del Código Laboral, también podemos identificar de manera clara la estructura de la norma jurídica, porque señala que son causas justificadas que facultan al empleador para dar por terminada la relación de trabajo, ¿verdad?, el haber sufrido engaño por parte del trabajador mediante la presentación de documentos certificados falsos que le atribuyan cualidades, aptitudes o facultades que carezca cuando el contrato o su modificación se celebre en atención a esas condiciones especiales. Si el empleador sufre un engaño de la manera como se expone en este artículo, entonces se produciría la consecuencia jurídica de facultar al empleador de dar por terminada la relación laboral. ¿Sí? Se puede observar también de manera clara la estructura de la norma jurídica. El Código Laboral en el artículo 228 también consagra esta norma que señala que cuando el empleador diere por terminado el contrato sin causa justificada antes de la fecha en que deba iniciarse la relación de trabajo, deberá indemnizar. Aquí claramente también podemos observar la estructura. Si el empleador decide dar por terminado el contrato sin causa justificada, ¿verdad?, antes de la fecha en que debía iniciarse la relación de trabajo,
entonces estaría obligado a indemnizar. La obligación de indemnización sería entonces la consecuencia jurídica de acreditarse ese supuesto de hecho. La Constitución Política, en el artículo 29, que establece el principio de la inviolabilidad de la correspondencia, que sería el supuesto de hecho, y la consecuencia jurídica de este supuesto de hecho es que se decretarían nulas las pruebas obtenidas con vulneración de esos parámetros constitucionales que establece el artículo 29. También se puede observar aquí de manera clara la estructura de la norma jurídica. En el artículo 54, ¿verdad?, que señala que toda persona contra la cual se expida o se ejecute por cualquier servidor público una orden de hacer o no hacer que vulnere sus derechos, ¿verdad?, tendrá derecho a pedir que esa orden se revoque o se anule. Entonces, la consecuencia jurídica de la expedición de una orden o la ejecución de una orden que vulnere los derechos y garantías fundamentales será la revocación o la revocatoria o la nulidad de los efectos de esa orden, ¿verdad? En el Código Civil, artículo 1154, cuando señala que declarada la nulidad de una obligación, los contratantes deben restituirse recíprocamente las cosas que hubiesen sido materia del contrato con sus frutos y el precio con los intereses, ¿verdad? En este caso, el supuesto de hecho sería la nulidad del contrato, la nulidad del acto del contrato. ¿Y cuál es la consecuencia? Que las partes deben restituirse, deben regresarse lo que hayan recibido y que ha sido objeto del contrato. Por otro lado, el Código Procesal también establece la nulidad procesal absoluta cuando se haya realizado un acto o una diligencia, ¿verdad?, que haya impedido al interviniente el pleno ejercicio de sus garantías y de los derechos reconocidos en la ley y la Constitución. El supuesto de hecho sería la realización de una diligencia, de un acto que ha impedido el ejercicio de la defensa, ¿verdad? Y la consecuencia de acreditarse ese supuesto de hecho sería precisamente la nulidad de ese acto o de esa diligencia. El artículo 218 que, del Código Procesal Penal, que señala que la persona favorecida con una suspensión condicional del procedimiento que incumpla esas condiciones, ¿verdad?, produciría entonces la consecuencia de que se le revocaría ese beneficio. Entonces, en esta norma procesal también se puede apreciar de manera clara la estructura de la norma jurídica. El Código Penal, en el artículo 31, cuando establece que no comete delito quien actúe en el legítimo ejercicio de un derecho o en cumplimiento de un deber legal, ¿verdad? ¿Cuál sería el supuesto de hecho? Actuar en legítimo ejercicio de un derecho o en cumplimiento de un deber legal. ¿Y cuál sería la consecuencia de haberse configurado ese comportamiento? Es que esa conducta no se considera delito. Aquí también se puede observar de manera clara la estructura de la norma jurídica. El Código Penal, en los artículos 83, 84 y 85, cuando determina que hay concurso ideal cuando con una sola acción se vulneran varias disposiciones legales, entonces la consecuencia es que se aplica la pena más grave. En el artículo 84, cuando se refiere que el concurso real es la violación de varias disposiciones legales a través de varias acciones, ¿verdad? Y la consecuencia jurídica de acreditarse ese comportamiento es que se establece la pena de conformidad a la acumulación jurídica que se establece en los artículos 86 y 87 del Código Penal. En torno al artículo 85, que establece lo que se conoce como el delito continuado, ¿verdad? Se considera una sola infracción la, digamos, vulneración de una misma norma cuando revele ser del mismo designio criminal. En este caso, la pena se aumentará de 1/3 a la mitad, ¿verdad? Entonces, con estos ejemplos, hemos querido explicarle de manera breve que toda norma jurídica consta de dos elementos, de un supuesto de hecho y de una consecuencia jurídica, y que esto